Tenemos las 8 de la noche en Noticias Caracol en vivo. Bienvenidos a Sala de Prensa, es un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta nueva semana en Sala de Prensa que arranca marcada así por una polémica que se dio en la plenaria del Senado en medio de la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Ya vamos a ver qué pasó, porque hay señalamientos a este episodio de bochornoso, vergonzoso, incluso de presunta trampa, pero también hay quienes dicen que no hubo mala fe en el episodio que ustedes van a ver cuando aparecieron 103 votos en la urna con solo 102 senadores presentes. Eso significa que hubo un tarjetón de más que hasta el momento no se sabe qué fue lo que pasó. Hay varias versiones y ese va a ser nuestro tema de hoy, el análisis alrededor de lo que esto implica, el mensaje que envía el Congreso de Colombia, la rama del poder tan importante, el legislativo, con episodios como estos y cómo lo resolvieron, porque hubo gritos y garrotera en la plenaria del Senado. Para esto me acompaña hasta ahora Gabriel Cifuentes, analista político de aquí de la casa. Como siempre, Gabriel, un gusto saludarlo. Bienvenido a Sala de Prensa. María Camila, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Gabriel, antes de ver lo que pasó, yo quiero que usted me diga qué teoría apoya, la de los dos tarjetones pegados o la de presunta trampa. Yo apoyo la teoría, María Camila, que independientemente que hayan sido dos tarjetones pegados o una posible trampa, es absolutamente bochornoso lo que ocurrió y siembra un manto de dudas, sobre todo en una votación que fue tan apretada y que es tan importante para los intereses tanto de la oposición como del gobierno. Así hubiera sido un error, así se hubieran quedado pegados dos votos. Esto sin lugar a dudas desdibuja una elección que no estuvo descargada de polémicas y que sin lugar a dudas va a tener muchos problemas en la próxima sesión de la plenaria del Senado. Es bochornoso, dice Gabriel Cifuentes, como abrebocas aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo. Y ven ustedes en pantalla a nuestro segundo invitado, Carlos Arias, analista político, docente universitario. Bienvenido, Carlos, un gusto tenerlo aquí en Sala de Prensa. Carlos, no lo estoy escuchando. Ahora sí, repita su saludo, por favor. Buenas noches, María Camila, la vi muy atenta hoy en el Congreso en semejante gritería. Y a Gabriel, buenas noches. Carlos, Gabriel ya nos comentó cuál es la teoría que él respalda. De las dos que hay, entonces, a ver si usted coincide. Aunque bueno, Gabriel no respaldó ninguna de las dos, más bien se remitió a calificar el episodio en general. Pero ¿usted cree que esto fue la teoría de la trampa? Que alguien hizo esto para sabotear la elección, alguno de los congresistas, o que no hubo mala fe en el episodio y que efectivamente fueron dos tarjetones pegados. Mire, yo tuve la oportunidad antes de esta entrevista de conversar con dos senadores de la República y ellos me dicen que no hubo mala fe. Obviamente hay un principio de idoneidad y de creer en la buena fe de las personas. He estado mirando también redes, he estado mirando qué dicen colegas suyos que estuvieron en el recinto. Yo lamentablemente no estuve allí, pero todos coinciden, la gran mayoría de versiones que tengo, que no fue un ejercicio de dolo. Es decir, el ejercicio que evidentemente es terrible y que genera un manto, y en eso coincido con Gabriel, de deslegitimidad del proceso electoral, y después lo que sucede entre Ariel Ávila, como estamos viendo en las imágenes, y el presidente del Senado, también desafortunado, no significa que haya habido dolo en el ejercicio de la votación. Bueno, son entonces las posiciones iniciales de nuestros analistas. Los invito, señores, y a los usuarios que nos acompañan a esta hora y que ya están activos aquí dejándonos sus opiniones sobre este bochornoso episodio, en eso coincidimos los tres, a que nos dejen sus comentarios. Estamos en vivo en nuestro canal de YouTube y en todas nuestras plataformas digitales. Veamos, si quieren, lo que sucedió. Les tenemos preparado un informe con la pelea y la no elección, la nula elección del magistrado de la Corte Constitucional en la plenaria del Senado de hoy. El vergonzoso episodio por una presunta trampa se dio luego del conteo de votos. En un primer conteo algo no cuadró. Contaron por segunda y tercera vez y después de la cuarta anunciaron dos imprevistos. Con 102 senadores presentes se contaron 103 tarjetones y un empate de 50 votos entre Claudia Dangond y Miguel Polo. Y mientras la oposición pedía levantar la sesión, la bancada de gobierno pedía repetir la elección inmediatamente. Esta fue la decisión del presidente del Senado. Toca, para dar las garantías,
revisar cámaras, hacer nuevos tarjetones, poner un cubículo. Se levanta la sesión, se convoca para el día de mañana. Evidentemente la discusión subió de tono. No sabemos quién metió el tarjetón. Fue la decisión de la mesa directiva. Señor secretario, ¿qué procede? A mí no me oferta, no me diga que estoy haciendo... El senador Juan Carlos Garcés, que sostuvo la urna e hizo parte del conteo, reveló un pequeño detalle que había olvidado mencionar previamente. Cuando ya empezamos a hacer el conteo y abrimos una votación, nos dimos cuenta que estaba muy pegado y estaba muy grueso, estaba muy pegado aquí, pero les quiero decir que no estaba marcado doble. Las versiones son entonces la de presunta trampa o de 2 tarjetones pegados. Por ahora se anuncia una investigación y todavía no hay fecha para repetir la elección. Tenemos las 8 de la noche, 6 minutos. Eso fue el resumen de lo que pasó y ya hay varios comentarios aquí, Gabriel y Carlos. Rodrigo Ordóñez nos dice: ni el más pendejo se come el cuento de lo del tarjetón, de más que fue por error, de que no hubo mala fe, solo querían hacer trampa y lo colaron. Alberto Daza también está opinando del tema, Diego Suárez, Esoreyam, Carlos y Darío Mesa. Bueno, muchos comentarios hasta ahora alrededor de lo que sucedió, pero más allá de la teoría que respalden o no ustedes, les quiero preguntar por el mensaje que envía esto. Hoy me comentaban como, pero pues esto no nos sorprende, esto es normal en el Congreso colombiano, y puede que sí, Gabriel, pero las implicaciones de que esto sea lo que se da en una elección de un magistrado que además representa una figura tan importante que es la de los contrapesos en nuestro país. No, pero María Camila, además es que es una elección fundamental porque se viene además una nueva terna a cargo del presidente de la República y de 9 votos. El cambio dentro de las mayorías de la Corte son un tema fundamental para cualquier sector político. La Corte Constitucional va a tener que estudiar leyes tan importantes como la pensional, posiblemente la reforma constitucional al sistema general de participaciones, la agraria, mejor dicho, la Corte Constitucional es una entidad fundamental donde todos quieren tener, desde el gobierno y desde la oposición, la tranquilidad de tener las mayorías suficientes, y una elección tan apretada, tan importante, en un momento tan crítico para el país, es fundamental que se dé en los más altos contextos de transparencia. Lo que pasó hoy, independientemente de cuál haya sido la causa, creo que sí ensombrece un proceso que esperemos no afecte la legitimidad de la Corte cuando el nuevo magistrado sea elegido. Y yo sí creo que es fundamental. La Corte Constitucional ha servido de contrapeso, como usted bien lo señalaba, María Camila, y así tiene que seguir siendo, y la única forma de ser un contrapeso es que se garantice la transparencia y la legitimidad en los procesos de elección, que desde que yo tengo memoria de las elecciones nunca había pasado un hecho tan vergonzoso como el que vimos hoy en el Congreso de la República. Y aprovecho para decir, creo que la decisión del presidente del Senado fue la correcta. Se tienen que tomar todas las medidas para revisar efectivamente qué pasó y que se repitan las elecciones con todas las garantías posibles. Ese punto también es muy importante porque finalmente lo que desata la ira de la bancada de gobierno, que Ariel Ávila corriera de esa manera prácticamente a increpar al presidente del Senado, como él lo denunció, fue que él decidió levantar la sesión. Carlos, ¿usted qué opina sobre esa decisión de Fincho Cepeda? Y también, por favor, inclúyanos en su respuesta el mensaje que envía al país este espectáculo. Varias aristas en una sola pregunta. Lo primero, hay que decir que, y coincido con Gabriel, en que este tipo de situaciones lo que le resta es legitimidad y verosimilitud a un proceso de elección que es trascendente. ¿Y por qué es trascendente? Para acotar rápidamente, la nueva Corte Constitucional, que si bien en el 2025 se eligen 3 magistrados más, va a tomar decisiones fundamentales con respecto a las reformas del cambio, del gobierno del cambio. Y es por eso que era necesaria la transparencia
en este ejercicio. Ahora bien, con respecto a la pregunta puntual, creo que esa no es la forma. Y a pesar de que en el fondo Ariel Ávila pueda llegar a tener razón en consideración a que no se debía suspender en términos legales la votación, no son las formas alrededor de increpar así al presidente del Senado, que lo que estaba buscando era dar garantías. Ahora bien, lo que se advierte en el subtexto, más allá de si hubo dolo o no hubo dolo, es el cómo Fincho Cepeda utiliza esta herramienta o esta situación, más que esta herramienta, esta situación de la posible falta de legitimidad y los problemas del conteo para darle un oxígeno a su candidata, ¿sí? Independientemente de si es la candidata más apropiada o si el candidato aparentemente apoyado por el gobierno Petro, el candidato a magistrado, el doctor Petro también, tiene o no la posibilidad de ser magistrado. El hecho de haber suspendido para darle un oxígeno para que lleguen los nuevos 3 senadores mañana o el día que determine la votación, sí le permite, sí genera una cortina un poco enrarecida a esta votación, porque claramente el candidato apoyado por el gobierno de Gustavo Petro estaba prácticamente electo, si no se hubiese presentado esta duplicidad de votos. Miren, Carlos y Gabriel, que tenemos varios comentarios a esta hora. Francisco Colunge se pregunta, ¿por qué cuando tuvieron el tarjetón antes de marcarlo cada congresista no se dieron cuenta que alguno tenía 2 tarjetones? Muy difícil creer la teoría que dicen. Darío Mesa dice, por fin se paró Ariel como debía, igual no convence totalmente. Martín Maldonado comenta, no faltó el dormido y no se dio cuenta. Se refiere a los senadores de la comisión escrutadora. También enviamos un saludo especial a Ana María Hoyos y a Óscar Andrés Aguilar Fonseca, que nos acompañan con sus opiniones. Gabriel, ya Carlos nos dio su opinión, su posición de por qué se debía mantener la votación durante esta sesión. ¿Por qué no? Porque usted está de acuerdo con la decisión del presidente Cepeda. Yo coincido con Carlos en que esto le da oxígeno, por supuesto, a la oposición. Creo que hoy muy pocos líderes de partido van a estar durmiendo y que esos votos van a resultar siendo carísimos en el Congreso. Pero lo que yo sí creo es que frente a una situación como la que se vivió, y repito, sobre todo con una votación tan empatada, no tomar las medidas adecuadas para garantizar la transparencia del proceso, como lo dijo el presidente del Senado, revisar las cámaras, verificar efectivamente si alguno de los congresistas votó doble, que incluso podría ser un delito, una falsedad. Yo creo que se tienen que tomar todas las medidas de asepsia posibles, porque aquí lo que está en juego, más allá de la ley quinta, es la legitimidad de la Corte Constitucional y del proceso constitucional. Yo sí soy partidario de que hay que mantener con el mayor grado de pulcritud a la única institución que a lo largo de los últimos 30 años ha mantenido un rol de contrapoder, de independencia, y que desafortunadamente con una situación como la que se vivió hoy podría llegar a verse minada su legitimidad. Entonces, María Camila, creo que aquí no se trataba nuevamente de repartir tarjetones y de tomarse un café en los corrillos del Congreso, que usted muy bien conoce, sino de tomar todas las medidas para garantizarle a los colombianos que la decisión que tome el Senado, nos guste o no nos guste, sea el candidato de Petro, sea el candidato Vargas Lleras o del que sea, se haya tomado con todas las medidas y con toda la transparencia posible. Y es que sabe que, Carlos, lo escucho, ¿usted quiere agregar algo a ese punto? No, sí, es que hay algo fundamental acá en lo que está diciendo Gabriel, en lo que sucedió, y es que Efraín Polo, ahora sí, perdónenme el error anterior, Efraín Polo, el candidato aparentemente del gobierno, era ganador hoy. Y esto no le quita calidades a Pero Carlos, sabe que no necesariamente, ella también tenía, es decir, mire el empate, y si usted se da cuenta, el gobierno, y me consta, hizo una campaña hasta último momento, incluso allá afuera en el Salón Social, porque Claudia Dangond llevaba la delantera. Entonces eso no es tan cierto de que Miguel Polo llevaba hoy la delantera en la elección, Carlos. Claro,
puede que en el ejercicio del lobby no llevara a la delantera, pero en el ejercicio del conteo de votos, lo que parecía era que Polo se llevaba la elección. Yo con esto no quiero demeritar a la doctora Ancón, pues, obviamente los dos son juristas que tienen una carrera alrededor de la Corte, ella ha sido decana, es una constitucionalista reputada. Lo que sí hay que señalar es que independientemente de la salvedad y la legitimidad que se le debe dar a este tipo de procesos, hay una violación de la ley quinta. Y hay una violación de la ley quinta que si en el caso de que en la próxima vez que se haga la votación llegara a ganar la doctora Ancón, nos pondría en un vilo y nos pondría en una duda de la legitimidad de la votación. Y quiero que la audiencia y me entienda claramente, yo no estoy a favor de ninguno, ni uno ni del otro. Es decir, yo no tengo ningún tipo de compromiso ni con la doctora Ancón, ni con el doctor... Pero Carlos, es que ¿sabe por qué? ¿Por qué lo interrumpo ahí? Pero podría pasar lo mismo si queda electo Miguel Polo. Es que el punto es que aquí tiene que repetirse la elección. Y eso mismo que usted nos está diciendo... La ley quinta, no se violaría la ley quinta. No, digamos, ojo, si se hubiese repetido inmediatamente la votación, a pesar del problema del voto duplicado, no se violaría la ley quinta. ¿Sí me entiendes? Entonces, si llegamos a ganar, digamos, en la próxima votación llegáramos a ganar con Polo o llegáramos a ganar con la doctora Ancón, independientemente de eso, ya se siembra un manto de falta de legitimidad en la votación, y eso es lo verdaderamente grave. Porque independientemente de cómo quede la siguiente votación, cuando lleguen los otros 3 senadores, uno de ellos del partido de la U, por ejemplo, ¿sí? Que dicen que al final ese trasteo de votos... Luque, Name, faltaron y fue Lantala, ese es el pacto, los 3 que faltaron. Sí, quedan dos de la U, ¿sí? Que son los que entre comillas creería uno que van a tomar la decisión final, que van a girar esa pequeña balanza. Pero nosotros nos hemos dado cuenta, y esto es lo grave, y perdón que me salga un segundito del tema, es lo que pasa hoy con la reforma a la salud, ¿sí? Una cosa es lo que dicen los senadores afuera del salón, ¿sí? Que se oponen al gobierno Petro, y otra cosa es muy diferente cómo votan. Por eso, sí, aunque claramente es muy importante que tú hayas estado ahí, ¿sí? María Camila, pero una cosa es como lo que dicen y lo que se está haciendo en el lobby afuera, y otra cosa es cómo se está empezando a dar la votación. Y claramente lo que yo alcanzo a advertir desde fuera del comportamiento de Ariel Ávila y de María José Pizarro es que, creo yo, tenían los votos contados para que ganara Efraín Polo. Es que eso, ¿sí? Es muy confuso, Carlos, porque es que también uno veía esa misma paz en Paloma Valencia, en Honorio Enríquez. Por eso es que fue una decisión de voto finish y el empate lo demuestra. Pero Gabriel, vamos a hacer aquí una representación para ver lo que decía finalmente Carlos, y es que independientemente de lo que pase, el punto es que el ambiente estaba totalmente enrarecido y ya se va a cuestionar el resultado que se repita. Aquí esto es papel reciclado, nunca vamos a saber, uno revisa las grabaciones desde el inicio y nunca vamos a saber quién fue el senador que depositó el tarjetón así, porque digamos que ese es el voto marcado y este es el que iba pegado, esto se dobló así, todos lo depositaron así usted no sabe quién fue el que introdujo el voto doble, el tarjetón doble. Pero cuando uno revisa el material, los momentos seguidos de grabación, sí se ve cuando la comisión escrutadora abre los votos y se ve que hay uno doblado así, los dos, y ellos se dan cuenta y ahí es cuando empiezan a contar de nuevo. La teoría que hay detrás de esto es que el senador que hizo esto, más allá de hacerlo de manera inocente, lo hizo para medir el ambiente, para ver cómo estaban las cargas y para anular la elección, porque finalmente con un voto de más, pues esa elección se iba a anular como pasó. ¿Usted cree, Gabriel, que del lado que sea esto se dio para tener más horas y hacer las llamadas, por eso me dio risa, las llamadas que usted estaba mencionando, que seguramente están pasando mientras nosotros estamos aquí hablando, y desempatar de esta manera la elección? Y ojo, porque Carlos, usted lo menciona en el tema de la reforma a la salud, pero si eso fuera así, funciona más hacia el lado del candidato del gobierno, porque el gobierno es el que tiene que ofrecer. Gabriel. Uno, después de tantos años en esto, María Camila, uno no se sorprende de absolutamente nada, pero si ese fuera el caso, creo que es un atentado contra la democracia, contra la dignidad del Congreso, y que verdaderamente sería un acto de inmensa irresponsabilidad y mezquindad. Yo
Yo tiendo con un poco de ingenuidad, María Camila, a descartar esa clase de teorías, aunque no las, uno no puede ser ingenuo, pero yo prefiero pensar que fue un error y que efectivamente lo que pasó hoy fue un hecho bochornoso y lamentable, pero pensar que puede haber congresistas que para medirle la temperatura al Congreso, que para que se repita la elección, calculando que va a haber una suspensión y que se van a ganar horas para estar pegados en el teléfono toda la noche, me parece que eso simplemente desdibuja el ejercicio democrático y confirma el porqué de la desconfianza de los colombianos hacia el Congreso de la República. Ese es el punto central. Carlos, le voy a leer un comentario en la misma línea de lo que dice Gabriel, porque aquí lo triste es, por ejemplo, esto que nos mencionan nuestros usuarios. Los colombianos somos conscientes de que en el Congreso es donde más existe la trampa y la corrupción. Y de fondo, eso es lo que es profundamente, no sorprendente, pero sí decepcionante, que se sigan ratificando este tipo de pensamientos de los ciudadanos, Carlos. María Camila, primero es muy importante y le agradezco a Caracol este espacio. ¿Y qué es muy importante y por qué lo agradezco? Porque usted estuvo ahí y porque usted cubre Congreso y tiene, digamos, todo el know-how, todo el conocimiento previo de cómo se mueven las cosas. Y siento que ese piensa mal y acertarás es lo que se está primando en esta conversación. Pero más allá de ese piensa mal y acertarás, yo quiero devolverme a la reflexión final del full de Gabriel, y es: esto confirma esa deslegitimidad que tiene la opinión pública sobre el Congreso y eso le resta credibilidad a cualquier tipo de proceso democrático y seguramente va a viciar la elección de ese próximo magistrado de la Corte Constitucional que, como bien decíamos todos, es fundamental para aprobar las reformas del cambio. Ahora bien, yo creo que lo que debe suceder para ir avanzando y no quedarnos en este ovillo es que mañana rápidamente, antes de que se haga la votación, se diga claramente qué fue lo que sucedió, que se revisen las cámaras del Congreso para que evidentemente si esta teoría o esto que usted vio, que usted advierte que se pudieron haber doblado los votos y que esos votos haberlos doblado fue con dolo y fue adrede y que, entre comillas, verificar cuál fue el congresista que lo dobló y lo metió en la urna y sobre todo verificar de qué partido es y qué tipo de filiación alrededor de cualquiera de los dos candidatos está. Creo que le daría muchas luces a la opinión pública para discernir esto que estamos discutiendo en este momento. 1, ¿fue con dolo o no fue con dolo? 2, hay un interés velado para darle tiempo a la candidata de la oposición, candidata que claramente Fincho Cepeda ha venido apoyando. 3, efectivamente, esto violaría la ley quinta. Y último y cuarto, la ñapa, que no tiene mucho que ver con esto, es: yo creo que las formas importan y creo que la forma en la que increpa a Gabriel Ávila, el presidente del Senado, independientemente si todo lo anterior yo tengo razón y efectivamente fue una estrategia velada, maquiavélica, creo que no son las formas. Y este tipo de actuaciones de Ariel Ávila, por más vehementes y por más emocionales y por más mediáticas que puedan llegar a ser, también dista de lo que debe ser el comportamiento de un congresista. Pero Carlos, mire que usted no incluyó... María Camila. Pero venga a ver si es lo mismo que usted, que quiero preguntarle yo antes de para que no se me olvide, Gabriel. En su lista usted no incluyó lo contrario. Si es que esto no era para beneficiar a Claudia Dangonda, quien Fincho Cepeda abiertamente, y él lo reconoce, respalda. También puede ser para lo contrario, ¿no, Gabriel? Para que Miguel Polo lograra los votos que no tenía, porque esto fue un empate. Yo, María Camila, esta mañana cuando estábamos en las movidas políticas y estábamos haciendo los cálculos, dábamos por ganadora a Claudia Dangonda. A Claudia, es que ese era el ambiente. Amanecimos hoy, digamos, con una elección. Y yo no lo interrumpo cantada, ahí pero porque veo que material. Carlos no está de acuerdo, pero yo lo interrumpo ahí para agregar algo antes de que usted continúe. Carlos, es más, el tema era tan cantado que nosotros veíamos cómo los ministros y la Casa de Nariño llamaban hasta último momento ahí para asegurar que fuera Miguel Polo. Entonces, el tema puede voltear. Pero espérame, ya lo escucho a usted, Gabriel, termine. Yo simplemente, yo sé que esto nunca va a pasar, que los procesos son muy opacos en el Congreso. Creo que esto se resolvería y pues es una pelea de Don Quijote con los molinos de viento.
Yo creo que no debería haber votos secretos en el Congreso de la República para magistrados, para procurador, para ningún cargo en donde tenga que intervenir el Congreso. Todo esto se resolvería si cada congresista en su curul vota y se sabe por quién votó, y eso además le imprimiría muchísima transparencia al debate. De acuerdo. Carlos, ahora sí, lo escuchamos. Bueno, María Camila, yo entiendo que las cuentas son unas en el papel y en el escritorio. Y yo creo que los tres que hemos estado acompañando este tipo de procesos en diferentes tipos de dinámicas hemos visto cómo al final se voltea un voto, o cómo al final el gobierno nacional, que es el que tiene en este momento la chequera y el bolígrafo, termina girando esas decisiones. Entonces, digamos, yo entiendo que en muchos momentos uno puede hacer las cuentas y que las cuentas dan a favor o en contra, pero usted mismo lo advierte, y como le mencionaba, tuve la oportunidad de conversar con 2 senadores antes de esta entrevista, y las cuentas que se hacían en la mañana no eran las mismas cuentas que se estaban teniendo en ese momento. ¿Qué afirma esta hipótesis? Y obviamente es una tesis que tiene poco soporte argumentativo, y es ¿por qué entonces Ariel Ávila estaba exigiendo que se repitiera rápidamente la votación? ¿Por qué María José Pizarro se acerca a Fincho Cepeda y los dos lo increpan diciéndole que no puede? Porque, Carlos, hay intereses de lado en lado. Ellos querían que ganara uno y los otros querían que ganara otro. ¿Sabe también por qué? Mi respuesta es porque Miguel Gómez Amín se fue. Entonces, como el tema fue empatado, claramente la oposición quería que sus votos estuvieran completos y no los tenían. Si yo tengo un candidato, ponle cuidado, y a la opinión pública que nos está escuchando, si yo tengo un candidato, ¿sí?, y mi candidato, por la razón que hoy de la duplicidad del voto, no gana y queda en empate, y yo sé que mi candidato está a punto de perder, pues lo más inteligente y estratégico es decir, ok, yo me retiro e intento rearmar, y en esta conversación que estamos teniendo aquí me pongo a llamar hasta la medianoche. Pero, Carlos, ¿sabes qué pasa? Que en eso yo sí no defiendo a ninguno, porque el pacto histórico haría lo mismo. El pacto histórico haría lo mismo si se le desconfiguraran sus votos. Déjame terminar la hipótesis. Pero si yo tengo un candidato que estaba a punto de ganar, que queda en empate, está a punto de ganar porque logré por alguna razón, obviamente vuelvo y reitero, hipotética, voltear los votos por las llamadas de los ministros, yo me levanto y hago que la votación se haga a como dé lugar. ¿Por qué? Porque yo tengo claro que en ese empate técnico estoy a punto de ganar, si sea por un voto. Y si no hago eso, claramente podría llegar a perder mañana o pasado mañana. Simplemente, y le pido a la audiencia que más allá de que esta hipótesis loca puede llegar a ser cierta o no, pónganse ustedes a pensar si tienen la capacidad o no de cambiar una decisión, porque entonces Carlos, van a pelearla. Sí. Bueno, yo ahí no defiendo a ninguno, porque yo le cuento que yo he visto hacer eso a la bancada de gobierno y también a la oposición. El que ve sus votos en contra pide que en riesgo, pide que se levante la sesión, y eso lo hacen las dos orillas, Carlos. Claro, y lo he visto infinidad de veces. Claro, ¿cómo vas a decir si tienes los votos en Pero venga, Carlos, es que se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Y antes de despedirnos, quiero leerles aquí para terminar una voz profundamente conocedora del tema y que tiene toda la autoridad para hablar de esto, porque lleva más de 30 años cubriendo el Congreso de la República, lo conoce, está muy cercano incluso a los congresistas, escuchándolos siempre, y también estuvo presente hoy en la votación. Es don Carlos Ruiz, nuestro colega. Estuvo en la controvertida, dice él, lo estamos viendo en pantalla, estuvo en la controvertida votación de la plenaria del Senado para la elección del nuevo magistrado. El resultado también fue inédito, 50 votos por un candidato y 50 por el otro, 2 votos en blanco. Habían votado 102 senadores, pero aparecieron 103 votos. Y esto es lo que sostiene él, su teoría. Grabé en video los 4 recuentos de votos que se hicieron y estoy seguro, reconteos, perdón, del voto que se hicieron, y estoy seguro de que el voto de más que se depositó no se hizo por mala fe de un senador. Los papeles, tarjetas, eran muy delgados y un senador por error pegó 2 votos, pero solo marcó 1. El voto de más no está marcado y eso prueba que no hubo dolo. Lo que pasó después sí fue un manejo filibustero de la plenaria para convocar la elección para otro día, porque si se hubiera repetido hoy mismo hubiera ganado Miguel Efraín Polo Rosero y hubiera perdido Claudia Dangond. Como ningún senador tenía mayoría, no fue posible repetir la votación. ¿Qué va a pasar en la próxima votación?
estoy seguro de que no habrá empate. Y ese resultado, Gabriel y Carlos, para despedirlos, pues ya dará también luces de qué teoría es la verdadera, si el gobierno logró mantener... Esa teoría de Carlos es valiosa, pero hay que preguntarle a Carlos dónde trabaja hoy en día. Bueno, no se pongan pesados. No se pongan pesados. No, pues, es decir, hablar de filibusterismo. Bueno, Carlos, contémosle a los usuarios dónde trabaja, para terminar, dónde trabaja hoy en día. No sé, Es muy bueno decirlo a la audiencia. Carlos Ruiz trabaja para el gobierno del Pacto Histórico. Ah, sí, claro, él trabaja hoy con el ministro Cristo. Pero eso es cierto, pero sabe que yo confío profundamente en el criterio y la veracidad periodística de don Carlos Ruiz. Incluso... y lo respeto. No, pero ¿sabe yo por qué lo defiendo? Porque es de mi lado. Don Carlos, ante cualquier cosa, es primero periodista. Y lo he visto incluso, y se lo confieso aquí en sala de prensa donde uno puede hacer estas confesiones, lo he visto parársele al ministro Cristo y decirle: ministro, por ahí no es, ministro, no maneje las cosas así, y lo he visto también en contradicciones con el equipo del Ministerio del Interior, porque él ante todo es periodista. Entonces creamos en que aquí todos, si lo estamos creyendo de los congresistas, que no hubo mala fe, por favor, de un colega profundamente conocedor del tema. Se nos fue más tiempo del que teníamos. Aquí ya me están diciendo en programación que tenemos que cortar, pero Carlos y Gabriel, es un gusto tener esta tertulia con ustedes y hacer este análisis en profundidad, con diferencias para nuestros usuarios. Gracias a los dos. Gracias a ustedes, María Camila. Muy chévere que sigas dirigiendo estos espacios porque tienes la capacidad y el conocimiento para controvertir. Chao. Gracias, Carlos. Mil gracias. Y a usted, doctor Gabriel, también. Y a ustedes, los usuarios que siguen muy activos aquí con sus opiniones. Me gustaría leerlos a todos en vivo, pero aquí me quedaré yo leyendo sus mensajes porque es muy valioso que hagan su aporte en Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo. Ya llega Signo Pesos. Nos vemos mañana en una próxima emisión.